Jóvenes, buenos días. Comenzamos la clase. Voy a compartir pantalla. Nosotros hemos visto en la clase anterior qué es la base cuando un conjunto en un espacio vectorial es una base de ese espacio vectorial. Y decíamos que un conjunto de vectores pertenecientes a un espacio vectorial era una base si cumplía dos condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Primero, que los vectores del conjunto sean linealmente independientes, y segundo, que los vectores generen al espacio vectorial. Verificadas esas dos condiciones, podemos hablar que ese conjunto es una base de ese espacio vectorial. Y teniendo una base de un espacio vectorial, decíamos que podemos encontrar y saber cuál es su dimensión, porque su dimensión directamente era el número de vectores que tiene la base. Y vimos además un teorema que ratificaba esto, y que decíamos que si la dimensión de un espacio vectorial es igual a n, cualquier base de ese espacio vectorial tiene que tener n vectores. Vamos a ver nosotros ahora que, conociendo de antemano la dimensión de un espacio vectorial, yo puedo, en lugar de aplicar dos condiciones, puedo fácilmente identificar si un conjunto es o no una base de un espacio vectorial, identificando solo una condición o inclusive sin tener que hacer ninguna operación. Y para eso necesitamos nosotros definir y encontrar qué es la base usual, canónica o estándar de cualquier espacio vectorial. Y van a ver que encontrar la base usual es bien sencilla de cualquier espacio vectorial, es un proceso que vamos a ver enseguida. Y como nosotros vamos a aplicar ese proceso sobre vectores que pertenecen a Rn, vamos a aplicar sobre componentes, y como vamos a aplicar sobre matrices, vamos a aplicar sobre elementos, que son los elementos de una matriz, y voy a aplicar sobre coeficientes, que son los coeficientes de un polinomio. O sea, yo puedo hablar de componentes, elementos o coeficientes cuando estamos aplicando ese proceso. ¿Qué nos dice? Y acá tenemos bien clara la definición de la base estándar, usual o canónica. Para cualquier espacio vectorial B es fácil determinar su base estándar a través del siguiente proceso. Se toma un vector genérico del espacio en cuestión. El primer vector de la base se lo obtiene haciendo la primera componente, elemento o coeficiente igual a 1 y todas las demás iguales a 0. El segundo vector de esa base, de la base usual, se obtiene haciendo la segunda componente, elemento o coeficiente igual a 1 y el resto 0. Y de esa misma forma se procede hasta terminar con todas las componentes, elementos o coeficientes del vector genérico que estamos analizando. Entonces vamos a ver ahora cómo encontramos la base usual de el espacio vectorial de L3, los vectores en L3, cómo encontramos su base usual. Y lógicamente, al tener la base usual, ¿cuál sería la dimensión de L3? Que ya la conocemos en realidad. Pero, ¿qué hacemos para encontrar la base usual? Tomamos un vector genérico perteneciente a L3, eso es lo que nos dice el proceso. Ahí está un vector genérico perteneciente a L3. En ese vector genérico, ¿qué tenemos? Tres componentes, A, B y C. Entonces voy a aplicar el proceso de base usual sobre ese vector genérico, sobre esas componentes. ¿Y qué decimos? El primer vector de la base usual, que voy a llamar B, el primer vector va a ser la primera componente igual a 1 y el resto 0. La primera componente igual a 1, el resto 0, el primer vector de la base usual. El segundo vector de la base usual, la segunda componente igual a 1, el resto 0. Y el tercer vector de esa base llamada usual sería la tercera componente igual a 1, el resto 0. Ya no tenemos más condiciones de continuar aplicando ese proceso, hemos terminado. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la base usual de L3 tiene 3 vectores, por lo tanto la dimensión de L3 es 3. Lo mismo podemos hacer para cualquier otro espacio vectorial. Por ejemplo, para las matrices de 2 por 2, ¿cómo encuentro la base usual de las matrices de 2 por 2 y cuál es la dimensión de este espacio vectorial? Tomamos una matriz genérica, están A, B, C y D. Esos son los elementos de esa matriz genérica. Y aplico sobre esos elementos el criterio o el concepto que hemos dado de base usual. ¿Y qué diríamos?
que el primer vector de la base usual va a ser el primer elemento igual a 1, el resto 0. El segundo vector de la base usual, ¿cuál sería? El segundo elemento igual a 1, el resto 0. Y así sucesivamente, el tercer elemento igual a 1, el resto 0. El cuarto elemento igual a 1 y el resto 0. ¿Y qué hemos encontrado? 4 vectores E1, E2, E3 y E4 que constituyen la base usual ¿de quién? De las matrices de 2 por 2. ¿Y cuál sería la dimensión de ese espacio vectorial? La dimensión de ese espacio vectorial sería 4, que es el número de vectores que tiene esa base. Y en realidad la dimensión va a ser el producto del orden, 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos la base y la dimensión de L3, la base y la dimensión de las matrices de 2 por 2. Y vamos a ver ahora la base y la dimensión de P3. ¿Qué es P3? Son los polinomios en X de grado menor o igual que 3. Si quiero encontrar la base usual de P3 siguiendo el criterio que acabamos de ver, ¿qué debo hacer? Tomar un vector genérico perteneciente a P3. Este es el vector genérico perteneciente a P3. ¿Y qué tenemos en ese vector genérico? A, B, C y D son los coeficientes sobre los que voy a aplicar el proceso. Y el primer vector de la base usual de P3 va a ser E1. ¿Y cuánto vale E1? Hacemos el primer coeficiente igual a 1, el resto 0. Nos daría E1 igual a 1. Luego obtenemos el vector E2, el segundo vector de la base usual. ¿Cómo? Haciendo B igual a 1, el resto 0. Si B vale 1, ¿qué me daría? X. E2 va a ser igual a X. Obtenemos E3, ¿cómo? Haciendo C igual a 1, el resto 0. Si C vale 1, ¿qué nos daría E3? X al cuadrado. Y finalmente el vector E4, haciendo D igual a 1 y el resto 0, obtenemos X al cubo. Y tenemos los 4 vectores de ese espacio vectorial P3. Y esta es la base usual de P3. ¿Cuántos vectores hay? 4. Por lo tanto, la dimensión de P3 es igual a 4. Eso nos permite hacer la siguiente generalización que por favor tomen en cuenta ya para más adelante. La dimensión de Rn es n, no hay más que ver. La dimensión de L2 sería 2, la dimensión de L3 es 3, la dimensión de L5 sería 5. La dimensión de las matrices de orden m por n va a ser el producto de m por n. De las matrices de 2 por 2 sería 2 por 2, 4, la dimensión. De las matrices de 3 por 2, 3 por 2, 6. De las matrices de 2 por 1, 2 por 1, 2. Y de los polinomios pertenecientes a Pn, la dimensión va a ser n más 1. Si hablamos de los polinomios pertenecientes a P2, su dimensión sería 3, 2 más 1. Si hablamos de los polinomios pertenecientes a P3, su dimensión sería 4. 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Entonces ya conozco la dimensión de cualquier espacio vectorial de antemano. Conociendo la dimensión de un espacio vectorial de antemano, podemos aplicar el siguiente teorema que me gustaría que lo analicen bien y lo entiendan bien. Dice así ese teorema. Si B es un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces, ¿qué significa que B tiene dimensión finita n? Significa que en la base de B, en cualquier base, voy a tener n vectores. Entonces, ¿qué analizamos ahora? Cualquier conjunto con n más 1 o más vectores va a ser el LD. O sea, no voy a tener ningún conjunto dentro de ese espacio vectorial que tenga mayor cantidad de vectores LI. Basta que tenga n más 1 o más vectores, van a ser LD. Por lo tanto, si son LD, no pueden ser base. ¿Con esto qué estoy afirmando? Que cuando en un conjunto hay más vectores que la dimensión, automáticamente ese conjunto no puede ser base porque el conjunto va a ser dependiente. Y también lo otro, si hay menos vectores que la dimensión, no puede ser base. Dice, cualquier conjunto con menos de n vectores no es base de B, ya que no generará. En este caso los vectores van a ser LD y en este caso no van a generar, cuando son menos. Y solamente voy a analizar si son base cuando el número de vectores es exactamente igual a la dimensión. Cuando un conjunto con n vectores linealmente independientes es una base de B. Entonces ya estoy verificando solo una condición de base. Si yo tengo n vectores linealmente independientes, ese conjunto es una base de B. ¿Ya? Pero estoy justamente trabajando con n vectores y la dimensión es n. Si tengo n vectores que generan a B, ese conjunto es una base de B. O sea, ya no estoy verificando las dos condiciones de base, sino solamente una de ellas. ¿Por qué? Porque el número de vectores que tengo en el conjunto es exactamente igual a la dimensión. Y eso nos permite hacer esa simplificación justamente este teorema.
Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Si hemos entendido, no va a haber ninguna duda en los ejemplos que vamos a hacer de dar una respuesta satisfactoria. Dice, el anterior teorema nos permite verificar solo una de las condiciones que define una base, si de antemano se conoce la dimensión del espacio vectorial y el número de vectores del conjunto en cuestión es igual a la dimensión. Bueno, eso es como una observación. Vamos al ejercicio. Determinar si los siguientes conjuntos son una base del espacio vectorial al que pertenecen. Ahora, por favor, pensemos bien lo que vamos a decir y la pregunta que les hago es la siguiente. En el inciso A tengo un conjunto S y en ese conjunto S hay tres vectores, B1, B2 y B3. Pregunto yo, ¿esos vectores a qué espacio vectorial pertenecen? ¿Ninguno? AR2. A R2, muy bien, son vectores de R2, tienen dos componentes cada uno de ellos, no hay otra forma, no hay ningún otro espacio que tenga este tipo de vectores. O sea que estos tres vectores pertenecen a R2, perfecto. ¿Cuál es la dimensión de R2? 2. 2. Y si la dimensión de R2 es 2, ¿cuántos vectores tengo en este conjunto? 4. En este conjunto, ¿cuántos vectores tengo? 1, 2, 3. En este conjunto tengo 3 vectores. Si la dimensión es 2, fíjense, si la dimensión es 2, y en un conjunto tengo más de 2 vectores, los vectores son LD. Por lo tanto, les pregunto, ¿este conjunto puede ser base? ¿Ese conjunto puede ser base de L2? No. No, porque si son LD no pueden ser base. Para ser base tienen que ser LI y tienen que generar al espacio vectorial. Como son 3 vectores y la dimensión de L2 es 2, automáticamente estos 3 vectores son LD y no pueden ser base. ¿Va? Perfecto. Fíjense que no hemos hecho ninguna operación. Estamos aplicando básicamente lo que hemos conocido de antemano, la dimensión de un espacio vectorial y el teorema número 5. Vamos al inciso B. En el inciso B tengo que el conjunto S tiene 2 vectores. ¿Esos vectores pertenecen a quién? A R3. A L3. ¿Cuál es la dimensión de L3? 3. 3. Por lo tanto, ese conjunto que tiene 2 vectores puede ser base. No. No, porque dice bien clarito acá. Si la dimensión es 3, cualquier conjunto con menos de 3 vectores no es base de B, ya que no generará B. Perfecto. Estoy dando una respuesta coherente a lo que hemos visto. Vamos al inciso C. En el inciso C tengo un conjunto formado por polinomios pertenecientes a P2. Este polinomio P1 y este polinomio P2 son 2 polinomios, ambos pertenecientes a P2. Pregunto, ¿cuál es la dimensión de P2? Vamos, pues, o sea, no durmamos, che, o sea, no perdemos tiempo en cosas tan elementales. ¿Cuál es la dimensión de P2? Es 3. 3, o sea, no sé qué es lo que piensan tanto, o sea, aquí está bien clarito. La dimensión de Pn es igual a n más 1. La dimensión de P2 va a ser igual a 2 más 1, 3. La dimensión es 3. O sea, no sé qué es lo que piensan tanto. Entonces, si la dimensión de este espacio vectorial al que pertenecen los vectores es 3, ¿cuántos vectores tengo acá? 2. ¿Puede ser base? No. ¿Por qué? Porque hay menos vectores que la dimensión. Estos vectores que tengo en el conjunto D, ¿qué tipo de vectores son? ¿A qué espacio vectorial pertenecen? Son matrices. ¿Matrices de qué orden? 2 por 1. O sea, pertenecen al espacio vectorial de las matrices de 2 por 1. ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial de las matrices de 2 por 1? Es 2. 2. 2. ¿Cuántos vectores tengo acá? 3. Por lo tanto, no pueden ser base. Hay más vectores que la dimensión que es 2, por lo tanto, no puede ser base. Entonces, fíjense que los 4 incisos A, B, C y D acabamos de contestar perfectamente y correctamente, porque conociendo de antemano la dimensión de cada uno de esos espacios y teniendo y viendo qué conjunto tenemos, cuántos vectores, qué tipo de vectores, todo eso. Vamos al inciso E. En el inciso E tengo vectores pertenecientes a R3.
La dimensión de L3 es 3 y acá justo hay 3 vectores. Cuidado, yo no puedo directamente porque hay 3 vectores decir que va a ser base. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar una de las condiciones de base, cualquiera de las dos. Ver si son LI o si generan AB. Ya no las dos, sino basta una. ¿Por qué? Porque el número de vectores es exactamente igual a la dimensión. Entonces decimos acá, fíjense en el inciso E, decimos nosotros, y está escrito acá, S pertenece a vectores en L3, la dimensión de L3 es 3. Como en el conjunto S hay 3 vectores, se verifica solo una de las condiciones de base. Yo puedo verificar si son LI, y si son vectores en L3, puedo utilizar la simplificación. Coloco los vectores en una matriz, llevo a la forma escalonada y vemos que se anula una fila, por lo tanto los vectores son LD. ¿Y si son LD pueden ser base? No, automáticamente, a pesar de que hay 3 vectores, este conjunto no es una base. O sea, el hecho de que tenga 3 vectores no me garantiza que va a ser una base. Tenemos que ver si son LI o LD. He visto si son LI o LD, hemos visto que son LD. Si son LD no pueden ser base. Lo mismo el segundo, el inciso F. Tengo 3 vectores pertenecientes a L3. Yo no puedo afirmar así categóricamente que sean o no base. Tendría que primero verificar si son LI o si generan a L3. Entonces colocamos los vectores en una matriz 1, 2, 3, 0, 1, 4 y 0, 0, 2. En una matriz, fíjense que no hay que hacer ninguna operación colocando los vectores en una matriz. Ya veo que la matriz está en la forma escalonada. Por lo tanto, no se anula ninguna fila. ¿Y qué diríamos nosotros? Que justamente son 3 vectores, la dimensión de L3 es 3, y como hay 3 vectores linealmente independientes, esos 3 vectores forman una base de L3. O sea que este conjunto del inciso F es una base de L3 por esa razón. Entonces ya tenemos nosotros acá con este ejercicio y con esta definición de ese teorema que debemos entenderlo, cómo yo puedo simplificarme el análisis de si un conjunto es o no una base de un espacio vectorial. Y es bien sencillo lo que hemos hecho. Continuemos. Vamos a ver nosotros, estamos hablando de base y ustedes dirán, ¿para qué sirve una base? O sea, si yo tengo una base dentro de un espacio vectorial, cualquier vector de ese espacio vectorial, puedo escribirlo como combinación lineal de esa base. Esa combinación lineal va a ser única para ese vector. Si yo tengo 2 vectores distintos, van a tener 2 combinaciones lineales distintas. Por eso que hablamos de coordenadas y vector de coordenadas. Para cada vector que pertenece a un espacio vectorial con relación a una base, yo puedo calcular sus coordenadas. ¿Cómo? Escribiendo ese vector como combinación lineal de esa base y encontrando cuánto valen a 1, a 2, a 3, a n, que van a ser las coordenadas de ese vector con relación a esa base. Y si yo coloco esas coordenadas en un vector fila o columna, como está acá, este vector fila o este vector columna, decimos que este es el vector de coordenadas de B con relación a esa base. Y lo representamos simbólicamente con el vector B entre corchetes, indicando con relación a qué base. Entonces, ¿qué es esto? El vector de coordenadas de B con relación a esa base. Y estamos viendo que es un vector que podemos calcular perfectamente escribiendo el vector como combinación lineal de los vectores de la base. Eso es lo que llamamos coordenadas y vector de coordenadas. Para que quede bien claro, vamos a hacer no uno, vamos a hacer 4 ejemplos de vectores de coordenadas porque me interesa que entendamos bien esto porque después vamos a utilizar eso en las simplificaciones del problema. Entonces, digamos, yo tengo acá el primer ejemplo que me dice que sea este vector de L3, 2 menos 1, 4, y dice encontrar sus coordenadas y el vector de coordenadas con relación a las siguientes bases. Me dan una base que es una base cualquiera de L3 y me dan la base usual de L3. Quiero encontrar el vector de coordenadas de este vector con relación a esas dos bases, en forma independiente cada caso. Entonces, ¿qué hacemos en el inciso A? Con relación a esta primera base, para encontrar las coordenadas y el vector de coordenadas, ¿qué hacemos? Escribimos el vector como combinación lineal de esta base. Ahí está. Escribimos el vector como combinación lineal de esa base. De esta ecuación vectorial surge este sistema que lo resuelvo y encuentro cuánto vale a 1, cuánto vale a 2 y cuánto vale a 3, que son las coordenadas de B con relación a esa base B1. Y fíjense qué horribles números, o sea, puros quebrados y demás, no interesa. Hemos escrito nosotros, si tomamos estos valores de A1, A2 y A3 y reemplazamos acá,
esa combinación lineal me daría el vector B. ¿Por qué? Porque estas son las coordenadas de este vector B con relación a esa base. Y son únicas para B. No va a haber ningún otro vector que tenga estas coordenadas. Solo ese vector. Entonces yo puedo escribir ese vector, esas coordenadas como un vector de coordenadas, un vector fila, que lo tenemos acá, o un vector columna. Este es el vector fila, o un vector columna. ¿Y qué hemos encontrado? El vector de coordenadas de B con relación a la base B sub 1. Y vean que hemos tenido que hacer un trabajito de resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para llegar a determinar las coordenadas. Vamos a ver ahora cómo se simplifica enormemente cuando yo trabajo con la base usual. Y voy a hacer justamente las coordenadas y el vector de coordenadas de ese mismo vector, pero con relación a quién, a la base usual de L3. ¿Cuál es la base usual de L3? Es esta, ya la hemos visto. Voy a escribir el vector B como combinación lineal de esa base usual. Si reemplazamos e intentamos encontrar el sistema, directamente me va a dar que A1 es igual a 2, que A2 es igual a menos 1 y que A3 es igual a 4. Directamente las propias componentes van a ser las coordenadas. Las propias componentes del vector son sus coordenadas de ese vector con relación a la base usual. Puedo colocar ese vector como un vector fila o un vector columna y ahí tenemos el vector de coordenadas de B con relación a la base usual. Aquí no es muy interesante porque estamos con vectores en L3. Vamos a ver en el siguiente ejemplo que se pone más interesante lo que estamos diciendo. Y acá tenemos, fíjense, determinar las coordenadas y el vector de coordenadas de este polinomio con relación a esta base que es una base cualquiera y con relación a esta que es la base usual de P2. Entonces encontremos con relación a la base cualquiera en primer lugar y cómo hacemos para encontrar su vector de coordenadas, sus coordenadas y su vector de coordenadas. Escribimos el polinomio como combinación lineal de estos 3 polinomios. Escribimos el polinomio como combinación lineal. De ahí formamos este sistema, que es un sistema no homogéneo, y resolvemos cuánto vale A1, A2 y A3. Estos valores de A1, A2 y A3 son las coordenadas de ¿quién? De P con relación a esa base, una base cualquiera. Entonces podemos escribir que el vector de coordenadas, ya directamente, simbólicamente, el vector de coordenadas de P con relación a esa base 1 va a ser 0, 3 y 1. Estos valores colocados en una fila, en fila o en columna, ahí está el vector de coordenadas de P con relación a esa base B1. Si nosotros hacemos lo mismo, pero con relación a la base usual de P2, ¿qué hacemos nosotros? Voy a escribir P como combinación lineal de la base usual de P2. ¿Cuál es la base usual de P2? Es esta. Reemplazamos esos vectores y nos daría esta ecuación. Y si ustedes intentan montar el sistema, ¿qué les va a dar? Directamente A1 igual a 1, A2 igual a 3 y A3 igual a menos 1. O sea que las coordenadas del vector, las coordenadas de ese polinomio con relación a la base usual, son sus propios coeficientes. 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. Son las coordenadas de ese polinomio con relación a la base usual. Entonces, qué ventajoso. Trabajar con la base usual, no tengo que hacer ningún cálculo. Directamente yo puedo encontrar que el vector de coordenadas van a ser, en este caso, los propios coeficientes del vector. Y escribo como vector fila o vector columna ese vector de coordenadas. El vector de coordenadas de P con relación a la base usual va a ser este vector de L3 o este escrito de esta forma. Y ahí tenemos el vector de coordenadas en esos dos casos. Tenemos un ejemplo más, hasta 2, si no me equivoco, que vamos a ir viendo y cambiando un poco de nomenclatura para que vayamos acostumbrándonos. Fíjense, en el primer ejercicio dice que sean A, este conjunto de 3 polinomios, y B, este conjunto de 3 polinomios, donde A es una base cualquiera de P2. Esta es una base de P2, y esta es la base usual de P2. A es una base cualquiera de P2, y B es la base usual de P2. Y además que sea este vector, este polinomio, P3 más 2x menos x al cuadrado. ¿Qué me dicen? Determinar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacemos la lectura de esto? El vector de coordenadas de P con relación a la base E. ¿Y esto qué significa? El vector de coordenadas de P con relación a la base B. No se olviden que para encontrar el vector de coordenadas, colocamos el vector entre corchetes y aquí abajo la base con relación a la que estamos calculando su vector de coordenadas.
En este caso quiero calcular el vector de coordenadas con relación a esta base y luego el vector de coordenadas del mismo polinomio con relación a esta otra base. Comencemos a trabajar y veamos con relación a la primera base que ya hemos visto qué es lo que hay que hacer. Escribir el vector P como combinación lineal de los vectores de esa base. Tenemos P igual a 1 por P sub 1 más a 2 por P sub 2 más a 3 por P sub 3. Una vez que yo encuentre cuánto vale a 1, a 2 y a 3, esas van a ser las coordenadas y escrito en fila va a ser mi vector de coordenadas. O sea, de ahí voy a sacar mi vector de coordenadas. De acá de esta ecuación reemplazamos los polinomios y obtenemos este sistema que lo resolvemos. Y resolviendo me da a 1 igual a 4, a 2 igual a menos 1, a 3 igual a menos 2. Estas son las coordenadas de P con relación a esa base A. ¿Y cuál va a ser su vector de coordenadas? Colocado esto como un vector, puede ser fila, en este caso se ha colocado el vector fila únicamente, como también podría ser el vector columna. Pero fíjense que cuando no es la base usual yo tengo que hacer un cálculo de un sistema y resolverlo. Aquí se ve facilito porque ya está la respuesta. Pero eso nos demoraría tiempo. Pero ahora me dicen que calcule el mismo, para el mismo vector, su vector de coordenadas con relación a la base usual. Dice con relación a la base usual. ¿Cuál es la base usual? Ya hemos visto, 1x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazamos en esta ecuación la base usual y que nos daría ese polinomio igual a esta combinación. Y si ustedes tratan de encontrar los valores de A1, A2 y A3, ¿qué va a ser? A1 va a ser igual a 3 directamente. A2 va a ser igual a 2 directamente. Y A3 va a ser igual a menos 1. Esto que acabamos de encontrar son las coordenadas de P con relación a la base usual. Y vemos que son sus propios coeficientes. Entonces, su vector de coordenadas, ¿cuál va a ser? Directamente esos coeficientes colocados en esa fila, 3, 2, menos 1. Y ahí tengo el vector de coordenadas de P con relación a la base usual B. Un ejemplo más para que quede claro esto. Y acá estamos cambiando de espacio. Voy a llamar S1 el conjunto formado por estos 4 vectores que son una base de las matrices de 2 por 2, una base cualquiera. Y voy a llamar S2 el conjunto de matrices que conforman la base usual de las matrices de 2 por 2. Entonces tenemos que sea S1 y S2 esos dos conjuntos, donde S1 es una base cualquiera del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 y S2 es la base usual. Ah, bueno. ¿Qué me dicen? Que sea este vector 3, 1, 5, 6 perteneciente a las matrices de 2 por 2, determinar su vector de coordenadas con relación a la primera base y su vector de coordenadas con relación a la segunda base. Entonces, la primera base, como no es la base usual, tengo que trabajar y hacer montar un sistema. Tenemos que la matriz A es esta, A1 por esta matriz A1, A2 por esta matriz A2, A3 y A4. Y de acá de esta ecuación vectorial despejamos nosotros y obtenemos este sistema que hay que resolver. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A1, A2, A3 y A4? Si nosotros resolvemos ese sistema, encontramos estos valores. Estos valores. ¿Y esas qué son? Las coordenadas de A con relación a la base C1. Las coordenadas de esa matriz con relación a esa base. Y si quiero su vector de coordenadas, simplemente coloco A entre corchetes y colocamos con relación a qué base estamos calculando. Y en este caso es con relación a la base B sub. Entonces tenemos que esas son las coordenadas o el vector de coordenadas de ese vector con relación a esa base S2. Si hacemos lo mismo para encontrar el vector de coordenadas de ese mismo polinomio con relación a la base usual, vean que es sencillo y fácil. A va a ser combinación lineal de la base usual, todo esto no necesitaba colocar, y directamente, ¿qué me va a dar? A1 igual a 3, A2 igual a 1, A3 igual a 5 y A4 igual a 6. O sea, los propios elementos de la matriz van a ser su vector de coordenadas. Pero ¿qué estamos viendo? Que como la dimensión de las matrices de 2 por 2 me da un vector de 4. ¿Ya? Que va a ser el vector de coordenadas de quién, de esa matriz con relación a esa base usual, o llamada S2. Hasta ahí pregunto yo, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver ahora, y vamos a aprovechar
de definirlo de esta manera. Voy a explicar lo siguiente. Si nosotros suponemos que este es un espacio vectorial, suponemos que este es un espacio vectorial B, y suponemos que estos vectores S sub I forman la base de ese espacio vectorial, y tenemos además que la dimensión de B es igual a E. Nosotros estamos viendo que para cualquier vector que tenga este espacio vectorial puedo encontrar su vector de coordenadas con relación a una base. Y si nosotros analizamos este espacio vectorial, si yo tengo acá este vector B1, tengo este vector B2, tengo este vector B3, por decir algo, yo puedo encontrar el vector de coordenadas de P1. Pregunto yo, si la dimensión del espacio vectorial es n, el vector de coordenadas de B1, ¿qué tipo de vector va a ser? O sea, en otras palabras, el vector de coordenadas de B1 con relación a una base, cualquiera sea la base, en relación, digamos, a E sub I. ¿Qué tipo de vector va a ser? ¿Me puede decir? Si la dimensión de B es igual a n, aquí voy a tener un vector perteneciente a Rn. Voy a tener n escalares que van a ser mi vector de coordenadas. Y tendríamos nosotros que ese vector de coordenadas pertenece a Rn, y voy a colocar acá al frente. Y coloco acá al frente y decimos nosotros que este espacio vectorial es B y este espacio vectorial es Rn, donde están sus vectores de coordenadas. Y sabemos nosotros que para este vector B1 existe un único vector de coordenadas para ese vector. Para este vector B2 existe un único vector de coordenadas, o sea que esta relación es biunívoca. Para este vector existe su único vector de coordenadas que está al otro lado. O sea, ¿qué vemos nosotros? Que si yo tengo acá un vector y tengo una base, el vector de coordenadas de cualquier vector de este espacio vectorial va a tener su vector de coordenadas en Rn. ¿Y por qué en Rn? Porque la dimensión de B es igual a n. Y yo puedo decir que estos dos espacios, B y Rn, van a ser espacios isomorfos. ¿Qué significa espacios isomorfos? Que todo lo que ocurre en uno de ellos también ocurre en el otro, o viceversa. Entonces, esa es la definición de lo que son dos espacios isomorfos. Yo tengo acá un espacio vectorial, tiene dimensión finita n, y con relación a una base cualquiera yo puedo encontrar al frente sus vectores de coordenadas, y los vectores de coordenadas van a pertenecer a quién, a Rn. Y como cada vector que tengo acá tiene su propio vector de coordenadas, la relación es biunívoca, y entre estos dos espacios vectoriales
se dice que esos dos son espacios isomorfos. Y todo lo que ocurre en uno de ellos va a ocurrir en el otro. Y eso vamos a aprovechar nosotros para hacer algunas simplificaciones y algunos ejemplos. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Me gustaría que ahora entremos a la definición formal, que la tenemos más adelante. Acá era simplemente para que ustedes se orienten y se den cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de esos espacios isomorfos. Y lo tenemos acá atrás, después de la definición de vectores y vector de coordenadas. ¿Qué tenemos nosotros? Fíjense, la definición de espacios isomorfos. ¿Qué estamos diciendo? Y me gustaría que presten atención, porque vamos a formalizar lo que acabamos de ver hace un momento en un ejemplo y la explicación que les di hace un momento. Dice, a cada vector B le corresponde en forma biunívoca un vector de coordenadas perteneciente a Rn si la dimensión de B es igual a n. Si acá yo tengo un espacio vectorial y tengo una base, a este vector B le corresponde en forma biunívoca este vector de coordenadas perteneciente a Rn. ¿Por qué? Porque la dimensión de B es igual a n. Esta correspondencia determina que los espacios vectoriales B y Rn sean isomorfos, pues las operaciones de suma y de multiplicación por escalar se preservan. Esto permite analizar los problemas de un espacio vectorial B en el correspondiente a sus vectores de coordenadas Rn, y luego trasladar los resultados y conclusiones al espacio vectorial B. El problema se simplifica enormemente si se obtienen los vectores de coordenadas con relación a una base usual, o sea, la base estándar usual de B. Entonces, ¿qué estamos diciendo y qué vamos a hacer nosotros enseguida en ejemplo? Yo tengo este espacio vectorial de dimensión n, tengo esta base, una base cualquiera. Yo sé que para cualquier vector que está acá adentro voy a encontrar su vector de coordenadas que va a pertenecer a Rn. ¿Por qué a Rn? Porque la dimensión de B es igual a n. Y este vector de coordenadas va a ser único para ese vector B. Y esa relación es biunívoca. O sea que por eso da lugar a estos dos espacios llamados isomorfos. Y me están diciendo que todo lo que ocurre en uno de ellos va a ocurrir en el otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Un problema que tengo acá de un tipo de vectores, en lugar de trabajar con esos vectores no me interesa, los voy a trabajar en su espacio isomorfo. Y en el espacio isomorfo siempre voy a tener vectores en Rn que son más fáciles de trabajar y hay muchas simplificaciones. Y eso vamos a ver en el siguiente ejemplo. Acá tenemos lo que estamos diciendo, que si B es un vector que pertenece a B, ese vector puede ser escrito como combinación lineal de la base, y esa combinación lineal es única. Por eso que esto que tengo acá son las coordenadas o el vector de coordenadas de B con relación a esa base. El vector de coordenadas de B con relación a esa base. Decimos que ese vector de coordenadas pertenece a Rn, y como es único, para cada vector tenemos que B y Rn son espacios isomorfos. Y vamos a ver ahora la utilización de ese concepto de espacios isomorfos para poder resolver algunos ejercicios, ya no en el espacio original que me han dado, sino en su espacio isomorfo. Acá tienen un ejemplo. Fíjense, determinar si el conjunto de matrices es linealmente independiente o dependiente. Tengo el conjunto de tres matrices, quiero ver si son L o LD. Nosotros ya sabemos, hemos visto en la clase anterior cómo determinamos si un conjunto de matrices es Li o LD aplicando la definición. Pero no voy a hacer eso yo. Dice acá, en lugar de trabajar con las matrices, se analizará el problema con los vectores de coordenadas de cada matriz con relación a la base usual o estándar del espacio vectorial de las matrices de 2×2. O sea que en lugar de resolverlo aquí en el propio espacio de las matrices de 2×2, voy a pasarme al otro lado y voy a resolverlo en el espacio isomorfo. ¿Cuál es el espacio isomorfo de las matrices de 2×2? Es R4. ¿Por qué? Porque la dimensión de este espacio vectorial es 4. Y para poder pasar de este espacio a este espacio y analizar acá el ejercicio, ¿qué hacemos? Estas matrices que tenía acá las voy a pasar acá a su espacio isomorfo. Y voy a encontrar el vector de coordenadas de A1 con relación a ¿quién? A la base usual. No voy a trabajar con otra base, si no sería alargarme demasiado. Entonces, este vector A1, su vector de coordenadas con relación a S, que es la base usual de las matrices de 2×2,
su vector de coordenadas, ¿cuál es? Directamente los propios elementos. 1, menos 3, 2 y 5. O sea que el vector de coordenadas de la matriz A1 con relación a la base usual S es directamente un vector de R4. ¿Y cuál es ese vector de R4? El que está formado por sus propios elementos. 1, 3, 2, 5. ¿Cuál es el vector de coordenadas de A2 con relación a esa base usual que hemos llamado S? Va a ser los propios elementos. 2, 3, 1, menos 3. 2, 3, 1, menos 3. ¿Y cuál es el vector de coordenadas de A3 con relación a esa base usual S que hemos llamado? 3, 0, 3, 2. 3, 0, 3, 2. Entonces, fíjense, estábamos acá con matrices de 2 por 2. Al encontrar los vectores de coordenadas de cada una de ellas con relación a la base usual, que es facilísimo, ¿qué tengo acá? Vectores en R4. Tengo vectores en R4. ¿Qué hago entonces? Me analizo y me pregunto. Voy a preguntarme ahora si estos vectores en R4 son LI o LD. Y yo voy a poder utilizar la simplificación matricial para ver si estos vectores en R4 son LI o LD. Lo que yo concluya aquí, automáticamente puedo traer al espacio original. Entonces decimos acá, fíjense, como los vectores de coordenadas son vectores de R4, se determinará si son LI o LD utilizando la simplificación matricial. O sea, mi problema original estaba con matrices de 2 por 2. He pasado al espacio isomorfo y ahora tengo mi problema con vectores en R4. ¿Y qué me pregunto? Determinar si estos vectores son LI o LD. ¿Y cómo determino si estos vectores son LI o LD? Colocamos en una matriz, llevamos a la forma escalonada, vemos que se ha anulado una fila. Ese es el proceso simplificado matricial que hemos dado en la clase anterior, para ver si son LI o LD los vectores en LE. Estoy utilizando ahora el mismo concepto para matrices, pero no directamente para las matrices, sino para pasándola a este espacio isomorfo y poder trabajar con vectores en LE. En este caso, como la dimensión es 4, van a ser vectores en L4. Una vez que hemos colocado los vectores en L, estos vectores en una matriz, llevamos a la forma escalonada, vemos que se anula una fila, por lo tanto, estos vectores son LD, y en consecuencia, esa respuesta que he encontrado para esos vectores de coordenadas, la traslado al espacio original. ¿Y qué decimos? Que las matrices que tenemos en ese conjunto son linealmente dependientes. Entonces, fíjense, es bien interesante esto lo que hemos hecho. Yo tengo que determinar si el conjunto de matrices A1, A2 y A3, ese conjunto es LI o LD. No voy a trabajar en el campo de las matrices, a pesar que podría, no voy a trabajar en ese campo. ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar el vector de coordenadas de cada una de estas matrices con relación a la base usual, y serían estos vectores, y esos vectores son vectores en R4. Y me pregunto ahora exactamente lo mismo. Estos vectores en R4 son LI o LD, y para resolver eso colocamos en una matriz, llevamos a la forma escalonada, se anula una fila. Estos vectores en R4 son LD. Esa respuesta la trasladamos a nuestro espacio original. Entonces ya puedo decir que estas matrices son LD directamente. Y eso es lo que hemos hecho. El resultado final dice, como se anula una fila en la matriz escalonada, se puede concluir que los vectores de coordenadas son linealmente dependientes, y esta conclusión se traslada al problema original diciendo que las matrices son LD. Hay un ejemplo más similar a ese, donde en lugar de trabajar en un espacio, vamos a trabajar en el otro. ¿Qué me dicen acá? Determinar si este conjunto de polinomios es LI o LD. Para determinar si este conjunto de polinomios es LI o LD, yo podría aplicar dos cosas. La definición que hemos dado antes, o trabajar con su espacio isomorfo. Pregunto, y acá está bien claro, ¿cuál es el espacio isomorfo de P2? ¿Cuál es el espacio isomorfo de P2? 3. No 3, R3. El espacio isomorfo de P2 es R3. ¿Y por qué el espacio isomorfo de P2 es R3? Porque la dimensión de P2 es 3. Entonces, directamente su espacio isomorfo, este es el espacio isomorfo, este es P2 y este es su espacio isomorfo de P2, R3. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no quiero trabajar con estos polinomios, quiero trabajar con vectores en R3. Entonces, ¿qué hago? Agarramos y nosotros decimos que voy a encontrar el vector de coordenadas de P1 con relación a la base usual de P2. ¿Y cuál sería el vector de coordenadas de P1 con relación a la base usual de P2? 1, 1, 0. Ahí está, 1, 1, 0. Ya tenemos el vector de coordenadas con relación a la base usual. Hacemos lo mismo. El vector de coordenadas de P2 con relación a esta base usual B, ¿cuál va a ser? 2 menos 1, 1. Ahí está, 2 menos 1, 1.
Y no se olviden que simbólicamente se escribe de esa manera. ¿Y cuál es el vector de coordenadas de P3 con relación a esa base usual B? El vector de coordenadas de P3 con relación a esa base usual B van a ser 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Ya me olvido de los polinomios. Mi problema ya lo he trasladado acá, al espacio isomorfo, que son vectores en L3. Y voy a ver ahora si estos vectores en L3 son LI o LD. ¿Cómo? Colocamos en una matriz, llevo a la forma escalonada, se anula una fila, por lo tanto estos vectores son LD, y esa respuesta la traslado a nuestra pregunta original. Directamente se ha trasladado acá, como se anula una fila, entonces los P sub I son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Los espacios isomorfos me permiten trabajar ya no en el propio espacio vectorial, sino en su isomorfo. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque generalmente el trabajar en los espacios isomorfos es más fácil porque son vectores en Rn en general. Si la dimensión del espacio original es 3, voy a trabajar en R3. Si la dimensión del espacio original es 2 por 2, o sea, matriz de 2 por 2 es 4 la dimensión, voy a trabajar en R4. Y así sucesivamente. Y esa es la gran ventaja de poder trabajar con justamente los espacios isomorfos y dar respuestas acá y trasladarlas al espacio original. ¿Preguntas, dudas que tengan? Nosotros acá tenemos todavía opción para determinar si estos vectores son LI o LD. Yo tengo la opción de aplicar la definición o puedo utilizar espacios isomorfos. Esas dos opciones. Van a ver ustedes que cuando veamos la dimensión de subespacios ya no hay esas dos opciones. Directamente tengo que trabajar con el espacio isomorfo. Es bueno que nos vayamos acostumbrando a trabajar con el espacio isomorfo. Y eso vamos a ver en la siguiente clase. Base y dimensión de un subespacio. Quedamos acá en esta clase viendo básicamente dos conceptos muy importantes. ¿Qué son coordenadas, vector de coordenadas? ¿Y qué son espacios isomorfos y para qué nos sirven? Si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos acá. La próxima clase continuamos. Por si acaso, es bueno recomendarles, ya tienen ustedes su nota del primer parcial y algunos alumnos han visto de que, a pesar de que contestaron correctamente, principalmente en los problemas, a veces está mal, se le ha calificado mala y está, digamos, contestada correctamente, entre comillas, correctamente. Lo que pasa es que tienen muchos errores ustedes, ya sea ortográficos, que dejan espacios o no dejan espacios, y lógicamente cuando se está corrigiendo con máquina, la máquina no está mirando si está bien la respuesta o no, ve si está exactamente igual a lo que se le ha dicho que está bien o mal. En algunos problemas, efectivamente, hay gente que ha encontrado correctamente el problema, pero al dar su respuesta, colocó, por ejemplo, una coma y dos espacios, o una coma sin espacio, en fin, y automáticamente, si no está, digamos, de acuerdo al formato que debería estar la respuesta, le da mal. Por eso le dije yo que si tienen ese tipo de problemas, me avisen, me manden. Ya varios me han mandado, a varios ya he corregido, de que efectivamente estaban bien sus ejercicios, por eso tienen que hacerlo ustedes, revisen, vean si está bien, pero si le ha calificado mal el programa, significa que alguna cosita ha cometido algún error de digitación, no de concepto ni de respuesta, pero yo no puedo darme cuenta y no voy a estar revisando de todos uno por uno, por eso ustedes díganme, ingeniero, en esta pregunta creo que está bien y me ha corregido mal. Yo entro directamente al alumno y al grupo y veo si está correcto lo que dicen o no y la corrijo. Varios ya se han corregido. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Y no se olviden, vayan terminando vectores y geometría vectorial. No quiero que después estén ustedes con materias acumuladas para el segundo parcial. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.